Hoy voy a comentar un libro que tiene muchos aspectos interesantes. Periodismo, escándalos políticos, censura, golpes periodísticos, la Concertación, una gran participación de Julio César Rodríguez, mucho name dropping y sobre todo muchas reflexiones sobre los medios de comunicación en Chile. Me refiero a Señor Director de Mirko Macari. Señor Director es un libro autobiográfico sobre las memorias del periodista Mirko Macari. Fue director del diario El Mostrador, trabajó en La Nación Domingo, trabajó en El Mercurio y además se convirtió en un analista político muy importante. Este libro aborda de manera muy consistente el tema del poder en Chile. Esa es una de las obsesiones del autor. De hecho, él parte comentando que cuando estaba en la escuela de periodismo, un profesor dijo, la información es poder, y él dijo, bueno, entonces esto es lo que me interesa realmente. Muchos de los episodios están relacionados en cómo él se relaciona con el poder o él se dedica a observar, a criticar, a reportear el poder. La primera anécdota interesante es la que ocurre cuando él llega a trabajar al Mercurio, donde hace su práctica en la revista Sábado. Le toca hacer un reportaje que ellos denominan los hombres más temidos de Chile. Y ahí, después de hacer varias encuestas, deciden que los 3 finalistas son Manuel Contreras, un ex torturador, el jefe de la CNI, de la DINA, Ricardo Claro, uno de los empresarios más importantes del país, que en ese momento era dueño de Megavisión, entre otras varias empresas, y Pablo Longueira, uno de los líderes políticos jóvenes más importantes de la UDI, de la derecha chilena. Los ponen a ellos 3 en portada. Por supuesto, esto genera la ira de Ricardo Claro, este empresario, que dice que por qué lo están mezclando con un torturador. Ricardo Claro supuestamente va directamente a hablar con Agustín Edwards para quejarse. La dirigencia de la UDI, encabezada en ese momento por Jovino Novoa, va también y dice, bueno, si le pasa a Pablo Longueira lo mismo que le pasó a Jaime Guzmán, que sabemos fue asesinado, va a ser responsabilidad del Mercurio y de la revista Sábado. Mirko Macari cuenta esta anécdota probablemente porque le encanta el efecto que produce, que es esto de enojar al poder. Y a lo largo del libro van a haber muchos otros episodios donde él disfruta contando cómo incomoda al poder. Pero al mismo tiempo, en esta primera etapa dentro del Mercurio, hay una larga descripción respecto al ambiente que se vivía ahí, respecto a la gente que pasaba por ahí, a las tortas del Melinka que compraban, a los desayunos, a los almuerzos, y él parece muy fascinado por este ambiente, lo que a mí personalmente me da la impresión de que además de cuestionar, reportear, criticar al poder, hay una idea de querer pertenecer también a ese mundo. De hecho, hay mucho name dropping, que es esto de soltar nombres. En español sería eso, como soltar nombres. Hay un personaje en una serie en The Good Place que se llama Tahani, que está todo el tiempo contando que es amiga de Bono, que es amiga del príncipe Williams, que se cruzó no sé dónde con Beyoncé, que fue al desfile de no sé quién. Y son historias que ocurren a pito de nada, que simplemente para demostrar lo bien conectado que estás. En este libro ocurre algo parecido, sobre todo en esta primera etapa. Hay mucho name dropping, gente que sabemos que son importantes o que deberíamos entender que son importantes, pero que no hay ningún desarrollo. Simplemente es decir, bueno, yo conozco a este otro, me crucé con este, almorcé con este otro. Y eso se vuelve un poquito cansador. La segunda parte del libro, que es probablemente la más interesante, es su etapa en La Nación Domingo, que era este suplemento dominical del diario La Nación. El diario La Nación en ese momento estaba muy de capa caída, era un medio muy relevante porque era un medio oficialista, básicamente se dedicaba a reportear y hacer notas sobre lo que sucedía al gobierno, en una mirada muy clásica, o por lo menos así la describe Mirko Macari. A él lo invitan a trabajar en la versión, en la edición del domingo, que pretendía ser distinta, marcar una pauta distinta a lo que hacían durante la semana. Lo invita su amigo Julio César Rodríguez, actual conductor del matinal de Chilevisión, conductor de Primer Plano, una figura televisiva importante durante los últimos años, y ellos son muy amigos desde la universidad y parten en este equipo. Y claro, durante esta etapa hay mucha descripción de lo buenos que éramos, lo interesantes, los rockeros, mucho de rock, mucho de reporteábamos temas difíciles y después nos íbamos a tomar a Liguria. De todas maneras, hay muchos reportajes muy interesantes.
hay muchos golpes periodísticos, ellos de alguna forma remecen el sistema de medios escritos al menos. Mirko Macari hace el análisis de cómo funcionaba en ese momento y dice, bueno, el Mercurio era el diario de élite donde todos querían aparecer, donde si tú tenías un mensaje importante que decir, tenías que salir en el Mercurio a decirlo. Él señala que para tú tener influencia no solo importa la información que llevas, sino quiénes aparecen en tu medio. Si toda la gente importante aparece en tu medio va a ser influyente. Y la tercera empieza a lograr rascar un poco ese nicho y convertirse en una competencia importante. En ese contexto, La Nación no tenía ninguna oportunidad, pero en la edición del domingo empiezan a hacer cosas bastante interesantes, bastante innovadoras, que hace que se empiece a mover un poco más este duopolio como ha sido mencionado muchas veces. Dentro de todos los reportajes que él cuenta, hay dos que me gustaría mencionar. Uno, que para mí es el más icónico, que es sobre Nicolás Ibáñez. Nicolás Ibáñez era el dueño de los supermercados Líder, era un empresario joven que había sido muy bien tratado con guante blanco por la revista Capital, por el Mercurio, y ellos descubrieron que había una denuncia contra este empresario por maltrato intrafamiliar. La esposa de él había denunciado ante tribunales violencia intrafamiliar. Y ellos llevan esta nota en portada, y lo que hace Nicolás Ibáñez en un episodio digno de Succession o de alguna serie de ese tipo es que decide ir a los kioscos de todo Santiago y comprarlos todos. Entonces, de alguna forma, ellos se enteran de que el diario estaba agotado, pero nadie tenía el diario realmente, porque él lo había sacado de circulación comprándolos. En una época pre-internet donde la única forma de conseguir la información era ir al kiosco y comprar el diario, esta fue una forma de callar. Y claro, es un episodio muy icónico, por así decirlo, muy interesante, pero tiene poco desarrollo. Como que Mirko Macari se detiene muy poco. A mí me hubiera gustado mucho saber más de cómo sucedió esto, de las reacciones y todo eso. Un segundo reportaje que a mí me parece bastante interesante es relacionado con la ley de pesca. Años después nos enteraríamos de que estaba repleta de corrupción, de coimas, y en ese momento ellos hicieron foco en los intereses que tenía la familia Saldívar, que es una familia importante de la DC, en las pesqueras, en la empresa de los Angelini y en esta ley. De alguna forma la Moneda se enteró de esto y empezaron a tratar de bajar el reportaje. Según Mirko Macari cuenta, llama directamente a Julio César Rodríguez, José Miguel Insulza, para decirle que no pueden hablar de la familia de Saldívar porque él es una pieza muy importante, es una bisagra entre el gobierno y la DC, la democracia cristiana, y por lo tanto políticamente no es aceptable. Uno de los personajes más importantes dentro de esta etapa, que se vuelve muy, muy protagónico dentro del libro, es Julio César Rodríguez. Mirko Macari lo describe con mucha admiración porque era un galán, porque era un loquillo, porque hace cosas distintas. Se nota que son muy amigos, además. Por ejemplo, cuenta algunos de los reportajes que hace Julio César Rodríguez que son bastante cuestionables hoy en día. Hay uno sobre, por ejemplo, prostitutas a 5.000 pesos. Julio César Rodríguez va a distintos lugares y encuentra mujeres que se venden por 5.000 pesos y hace una crónica sobre eso. Otro reportaje en esa misma línea que es muy, muy machista, tiene que ver con una ruta que le llaman la ruta de las Warriors. A las Warriors eran mujeres que ellos consideraban fáciles. Entonces Julio César Rodríguez empieza a buscar lugares donde hubieran más mujeres fáciles para que los hombres pudieran entablar alguna relación ahí fugaz. Y por supuesto todos los lugares son como Recoleta, Bellavista, Vicuña Maquena. Finalmente toda esta cosa como provocadora o innovadora y esto de distanciarse del periodismo que hacía la élite cae de alguna forma en el mismo clasismo, en la misma discriminación, pero desde otro lado más como lúdico. Un poco parecido a lo que pasa cuando uno ve el primer The Clinic. Julio César Rodríguez además tenía una columna donde él contaba un poco sobre sus vivencias amorosas. Era una columna que él escribía con un seudónimo que se llamaba Oliverio. Y claro, Mirko Macari también le parece fantástica y la encuentra muy interesante y muy atrevida. Una especie de Sex and the City, pero en Santiago,
¿Quién iba a pensar que Julio César era nuestra Carrie Bradshaw? Julio César se apodera un poco del libro porque hoy en día él es uno de los periodistas más renombrados. Durante los últimos 3 o 4 años fue muy popular porque tenía esta cosa de poner en aprieto a los políticos, ser muy directo, y a la gente le gustaba mucho eso. Pero por otra parte está este personaje de farándula que es famoso por sus pololas que son 20, 25 años menores, por hacer estos programas donde fuma pitos con raperos, con reggaetoneros. Entonces como que si uno quisiera entender un poco el personaje, es interesante que en este libro hay luces sobre el origen de él, hablando de sus años de juventud y de sus propios intereses. Le interesaba bastante la política y era bien puntúo, pero también le interesaba toda esta cosa muy del sexo, de las mujeres, de hacerse el galán, de contar sus aventuras. La etapa en La Nación Domingo termina 2 veces, con 2 episodios de censura bastante feos, bastante terribles, y todos bajo gobiernos de la Concertación, paradójicamente. El primero es cuando ellos están investigando, haciendo un reportaje sobre el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, el INDAP, que es una institución que ayuda a campesinos, a agricultores, a gente del campo, y descubren que hay traspaso de fondos, de dineros, hacia cosas políticas que no tienen que ver con ayudar a la gente. Se están robando la plata, en el fondo. Este reportaje, La Moneda, se entera y empieza a presionar para que no salga, por supuesto. El equipo periodístico amenaza con renunciar. Logran publicar el reportaje no en La Nación Domingo, sino durante la semana, que tiene menos impacto, pero que finalmente logran poner la información a disposición del público. Y luego ellos presentan su renuncia. Renuncia Julio César Rodríguez, renuncia Alejandra Matus, que era la autora de este reportaje, y renuncia Mirko Macari. Tiempo después, Mirko regresa a La Nación Domingo, continúa haciendo reportajes bastante interesantes. Por ejemplo, llega el periodista Víctor Gutiérrez, que era famoso por haber escrito un libro sobre Michael Jackson, y Michael Jackson lo demandó. Y él llega con una fuente que le dice que ex participantes del Comando Conjunto, que era una especie de símil a la CNI o a la DINA, pero en la Fuerza Aérea, ellos están participando en la mesa de diálogo que puso Ricardo Lagos para tratar de encontrar información sobre los detenidos desaparecidos. La fuente le dice que estas personas están entregando información falsa, solo para distraer el trabajo de la mesa de diálogo. Ellos empiezan a sacar varios reportajes durante varias semanas, y es tal el escándalo y tan contundente las pruebas que finalmente el general de la Fuerza Aérea tiene que renunciar. Y ellos celebran como si hubieran ganado un mundial porque logran votar a un general del ejército, de las Fuerzas Armadas, lo cual era un gran triunfo. Sin embargo, todo este trabajo tan puntúo y tan ácido tiene consecuencias. Hay 2 momentos bien dramáticos. Uno es la cobertura que hacen sobre el caso Spinac, que era una red de prostitución infantil que en algún momento se ligó a políticos, y La Nación Domingo empezó a seguir esa hebra. Y hay un momento en que echan al director del diario. Y es nada más y nada menos que el propio Francisco Vidal quien lo despide y asegura que, ellos no están cumpliendo la línea editorial del gobierno, pero a todas luces es un acto de censura y donde no se está valorando la información, sino que es más bien los intereses políticos. El punto final es cuando publican un reportaje sobre la responsabilidad de civiles en las torturas. Y eso provoca un quiebre tal que finalmente Mirko Macari se va. Y así termina esta etapa que, como digo, es la más larga y es probablemente la más interesante del libro. La tercera parte del libro aborda su etapa como director del diario El Mostrador, que era un diario electrónico, era un diario digital, cosa que era muy novedosa para ese momento. Él dice que él quiere ser un medio de influencia y por lo tanto no importa tanto cuántos leen tu medio, sino quiénes leen tu medio. Y él se propone que el diario sea comentario obligado entre los más poderosos de Chile, entre los políticos, entre los empresarios, entre la gente que toma las decisiones importantes. Y con ese norte empiezan a elaborar reportajes, empiezan a hacer ruido, empiezan a tratar de volverse relevantes en esa esfera, en la esfera de los poderosos. Y obviamente es bien interesante todo el proceso de creación de ese diario y todo lo que pasa ahí, pero también nuevamente aparecen algunos aspectos cuestionables. Él se abandera de manera muy
directa y honesta con la candidatura de Marco Enrique Ominami, por ejemplo. Y habla muy naturalmente de que iba a comer con él, que iba a la casa de él y Karen, que tenían cenas, que hablaban de la campaña, y él ocupa el diario para potenciarlo. A Marco Enríquez también, de hecho, él dice que este tipo de medios no solo cubren política, hacen política. Y él también está haciendo política al mover las piezas, al cubrir ciertas cosas, al ponerle foco a ciertos personajes. El libro termina de manera bastante abrupta. Después de tantos detalles, se cierra de manera muy rápida. Él deja el mostrador en un punto, se vuelve analista de medios y de coaching. Es un libro bastante interesante. Es un libro que muestra el lado B, el detrás de las cámaras, por así decirlo, de los medios de comunicación, que reflexiona sobre el poder, que reflexiona sobre cómo se mueven algunas piezas políticas, pero también es un libro muy autocomplaciente, es un libro que se tira muchas flores, éramos fantásticos, éramos interesantes, éramos inteligentes, lo hacíamos todo bien, y eso es algo muy repetido que se vuelve un poquito cansador en la narrativa, digamos, del relato, y hay poca autocrítica en ese sentido. O sea, al mirar al yo de hace 20 o 30 años, normalmente uno diría, bueno, esto lo hice mal, esto lo hice bien, quizás podría haber hecho esto mejor o no. Acá no, acá éramos lo mejor, éramos fantásticos, éramos entretenidos, y claro, efectivamente eso le quita fuerza a todo el legado finalmente de trabajo periodístico que se hizo en esa época. De todas maneras, digo, es un libro que es muy interesante, que es bastante corto para toda la información que tiene, y quizás por eso hay poco desarrollo de algunas historias que podrían haber sido mucho más interesantes. Espero que les haya gustado y pronto volveré con otro libro de no ficción para comentar en este espacio.